Nau narrar. Trilla. Melancólica, introspectiva, con toques de madera y metal, lenta y profunda. El olor a viruta fresca era mi perfume. Mis manos, ya surcadas por el tiempo, conocían cada herramienta, cada grano de madera en mi pequeño reino. Este taller, que Ricardo, mi hijo, llamó inútil esa tarde, era el latido de mi vida. Un refugio donde las horas desaparecían, transformadas en mesas robustas, sillas que contaban historias y figuras de madera que parecían cobrar vida. Nau narrar. SFX. Ruido sutil de herramientas de carpintería en el fondo, como recuerdos. Él llegó sin avisar, como siempre. Su presencia, más que un regalo, era a menudo una interrupción. Esa vez, no vino solo. Traía consigo a un hombre trajeado, con gafas finas y una mirada calculadora, que escudriñaba cada rincón de mi propiedad como si ya le perteneciera. Los escuché desde mi banco de trabajo, donde pulía con esmero la pata de una mecedora. Las voces de Ricardo eran fuertes, resonaban en el espacio, profanando el silencio sagrado de mi concentración. «Padre, ¿todavía con estas nimiedades?», dijo Ricardo, su voz cargada de un desdén, que me traspasó el alma. El hombre trajeado soltó una risita breve, casi imperceptible, pero para mí fue como un martillazo en el pecho. Levanté la mirada, mis ojos, antes fijos en la madera, ahora buscaban los suyos. Ricardo apenas me miró. Su atención estaba en el hombre, su posible socio. «Estamos mostrando el terreno de al lado», continuó, «y necesitaremos el acceso a través de aquí para los camiones y la maquinaria pesada. Deberías considerar deshacerte de esto, papá. Es obsoleto, inútil». Nau narrar. Cena. Primer plano de las manos viejas de Manuel, tensas sobre la madera. La palabra inútil rebotó en las paredes de mi taller, en el eco de mis recuerdos. Inútiles, mis herramientas, mis sueños, mi vida entera dedicada a la nobleza de la madera, a la creación con mis propias manos. Sentí cómo la sangre me subía al rostro, no de ira explosiva, sino de una vergüenza profunda, una humillación que me paralizaba. Estaba allí, parado en mi propio santuario, reducido a un estorbo, mi pasión a una pérdida de tiempo. El hombre trajeado carraspeó, incómodo, pero Ricardo no se inmutó. Para él, yo era solo un anciano con un pasatiempo tonto, ocupando un espacio valioso. Siempre fue así. Desde que Ricardo era un niño, su mirada estaba puesta en lo práctico, en lo que generaba dinero. Yo, en cambio, veía la belleza en la paciencia, en el detalle. El terreno al que se refería, ese que estaban inspeccionando, era una parcela de tierra grande, colindante con mi taller. La había comprado hace 40 años, con el sudor de mi frente, trabajando turnos dobles en la fábrica, y cada fin de semana aquí, en este taller, para ahorrar cada céntimo. Era mi joya, mi seguro, y por años mi promesa. La promesa de que un día ese terreno sería suyo. Nau narrar. Trilla. Se intensifica ligeramente, con un tono más sombrío. Había visualizado a Ricardo construyendo allí su empresa de distribución, su gran sueño. Yo había imaginado que lo vería prosperar, usar esa tierra para dejar su propia huella, pero siempre con respeto por las raíces, por este humilde taller que fue el cimiento de todo. Incluso ya habíamos hablado con el abogado. Los papeles de la donación estaban casi listos. Solo faltaba mi firma final, una firma que en ese momento se sentía como una sentencia. Ricardo se paseaba con el hombre por el exterior del taller, señalando, gesticulando. Escuché fragmentos. Alto valor comercial. Ubicación estratégica. Mi padre lo tiene. No lo usa para nada productivo. No lo usaba para nada productivo, según él. Pero yo lo usaba para respirar. Lo usaba para crear. Lo usaba para sentirme vivo. Para Ricardo,
El valor de algo residía únicamente en su potencial de ganancias. El valor sentimental, el trabajo de toda una vida, el amor, todo eso era invisible para él, una molesta nebulosa en su camino hacia el éxito. Esa noche, el silencio del taller era pesado. Mis herramientas parecían más frías, las virutas en el suelo, más inertes, la mecedora sin terminar, una burla a mi alma herida. La imagen de Ricardo, tan seguro de su posesión futura, tan despectivo con mi presente, se repetía en mi mente. Esa tierra, mi sacrificio, iba a parar a manos de alguien que despreciaba tan profundamente lo que yo era, lo que yo amaba, a alguien que consideraba mi vida inútil. Nau narrar. SFX. Un suspiro largo y pesado de Manuel. Sentado en mi banco, entre mis viejas herramientas, mi decisión empezó a tomar forma, lenta pero inquebrantable, como una de mis mesas de roble. Había querido darle a Ricardo un futuro, pero no podía, no debía, entregarle un legado a quien no valoraba el pasado, ni el corazón de quien se lo ofrecía. Mi corazón, que esa tarde había sido pisoteado como un puñado de virutas viejas. Recordé las palabras del notario, hace meses, cuando hablamos por primera vez de la donación. Me había preguntado si estaba seguro, si consideraba todas las implicaciones. Le había dicho que sí, que era mi deseo ver a mi hijo triunfar. Ahora, mi deseo había cambiado. Ricardo no triunfaría a costa de mi dignidad. La donación del terreno cambiaría de beneficiario. Eso era algo claro. Pero, ¿a quién? ¿Quién merecía esa tierra? Ese pedazo de mi alma y de mi esfuerzo. No lo sabía aún, pero sabía quién no la merecía. Y ese era un comienzo. Nau narrar. Trilla. La música se vuelve un poco más determinada, con un matiz de reflexión profunda, pero sin resolver. Necesitaba pensar, necesitaba un plan, y necesitaba, antes que nada, visitar a mi viejo amigo, el abogado, no para Ricardo, sino para mí, para Manuel, y esta vez lo haría en secreto. Ricardo no debía saber de esto, aún. Mi humillación era mía, y mi nueva determinación también. Nau narrar. Trilla. Tono melancólico y reflexivo, con notas de determinación subyacentes. Las palabras de mi hijo, tu taller es inútil, resonaron en el silencio de aquella tarde como un eco cruel. No fue solo el desprecio por un espacio, era el desprecio por una vida, por cada gota de sudor que derramé entre esas paredes. Mi taller, mi refugio, mi legado. Él lo redujo a nada. Se fue, como si nada, con su aire de superioridad, sin mirar atrás el dolor que dejaba a su paso. Nau narrar. Cena. Plano cerrado en las manos temblorosas del anciano. Luego, una vista subjetiva de las herramientas antiguas y el polvo cubriendo el taller. Me quedé allí, de pie, entre el olor a madera vieja y virutas de metal. Cada martillo, cada cincel, cada sierra colgando de la pared tenía una historia. Muchas de esas herramientas las heredé de mi propio padre. Con ellas construí mi casa. Reparé innumerables objetos para vecinos y amigos. Y sobre todo, forjé el futuro que creí que mis hijos merecían. Recuerdo cuando Daniel era pequeño, apenas un mocoso de 5 años, que se colaba aquí conmigo. Sus ojos brillaban al verme trabajar. «Papá, ¿puedo ayudarte?», preguntaba con su vocecita llena de asombro. Le daba un trozo de madera y una lija sin filo para que trabajara a mi lado. Aquellos eran los días. Días en que el taller no era inútil, era mágico. Un lugar donde un padre y un hijo soñaban juntos. Nau narrar. SFX. Ligero crujido de madera vieja. El viento colándose por una ventana. La tierra donde se asienta mi casa y este viejo taller, esa misma tierra que él pisó sin respeto, la he conservado con un cariño casi religioso. Era la herencia de mis abuelos, un pedazo de historia familiar. Yo, a mi vez, tenía decidido donarla a Daniel.
Lo había planeado por años. Una donación en vida para asegurar su futuro. Para que no tuviera que preocuparse por nada. Para que supiera que siempre lo protegía. Era un documento que estaba en sus etapas finales. Un gran terreno en las afueras, con potencial para construir o vender. Un capital considerable. Todo para él. Mi forma de decirle, mira hijo, todo lo que tengo es tuyo. Pero sus palabras habían incendiado esa idea en mi mente, reduciéndola a cenizas. ¿Cómo podía entregarle tanto a alguien que despreciaba lo más íntimo de mí? Nau narrar. Trilla. La melodía se vuelve más grave, con un toque de amargura. Me senté en mi viejo banco de trabajo, ese mismo banco donde le enseñé a Daniel a clavar un clavo recto, a lijar la aspereza de una tabla. Y en ese silencio, con el polvo danzando en los pocos rayos de luz que se colaban por la ventana, recordé otras cosas. Pequeñas humillaciones, olvidos, gestos de desinterés que antes yo justificaba como cosas de jóvenes. La vez que me llamó en Navidad para decir que no vendría, porque tenía mejores planes. La vez que me pidió dinero para un negocio urgente que nunca despegó y del que nunca me devolvió un céntimo. La vez que me ignoró en la boda de su primo, más preocupado por hablar con gente importante. Cada una de esas espinas, enterradas bajo la piel del amor paternal, empezaron a brotar ahora, dolorosas y punzantes. Es solo el taller, papá, una casucha vieja, me dijo una vez su esposa, Claudia, con esa sonrisa condescendiente que también dominaba. Deberías venderlo y mudarte a un apartamento más cómodo, más moderno. Ellos nunca entendieron. Para ellos, todo era valor monetario. No veían el valor de la memoria, del trabajo, del sudor, del alma. Narrar, SFX, un suspiro profundo, casi inaudible. Mi corazón, que siempre había encontrado excusas para Daniel, ahora se sentía pesado, asfixiado. No era enojo, no solo. Era una profunda tristeza, una desilusión que calaba hasta los huesos. Había invertido mi vida en construir un hogar, un legado, una familia, y mi propio hijo lo veía como algo inútil. Entonces, ¿qué era yo? ¿Un padre inútil? ¿Una vida inútil? Narrar. Trilla. La música cambia a un tono más solemne y reflexivo, con un hilo de firmeza. No, no lo permitiría. No podía. Sentí una chispa, una pequeña brasa de dignidad encendiéndose en mi interior. Había sido débil, demasiado complaciente, siempre dando, siempre perdonando, siempre esperando que el amor y el sacrificio fueran correspondidos. Pero hay un límite, hay un punto donde el respeto propio debe tomar el mando. La donación del terreno, ese documento, ese acto de amor incondicional que estaba a punto de formalizarse, se convirtió, en mi mente, en la prueba final. ¿Podría seguir adelante con ello sabiendo lo que Daniel realmente pensaba de mí y de todo lo que valoraba? La respuesta, dolorosa pero clara, era no. Pasé la mano por la madera pulida de una escuadra, sintiendo su frío metal bajo mis dedos arrugados. Mis ojos se posaron en una fotografía vieja sobre el estante. Mi esposa, Elena, sonriendo, con Daniel bebé en brazos. Ella siempre me decía, José, eres demasiado bueno. Algún día la gente se aprovechará de ti. ¿Cuánta razón tenía mi vieja Elena? Narrar. Cena. El anciano se levanta lentamente, con una determinación visible en su postura, aunque sus movimientos sean pausados. Me levanté del banco con un esfuerzo, sintiendo el crujido de mis rodillas. La decisión, una pequeña semilla apenas plantada, empezaba a echar raíces. Necesitaba pensar, planear, pero el primer paso ya estaba dado. Esa tarde, en el silencio de mi taller inútil, supe con total certeza que la donación del terreno, esa herencia de mis abuelos, ya no sería para Daniel.
Necesitaba encontrar el camino, la forma legal y justa de deshacer esa intención. Y lo haría. Lo haría por mí, por Elena y por el respeto a mi propia vida. Nau narrar. Trilla. La música se vuelve más fuerte y resuelta, con un toque de misterio, dejando una sensación de decisión, inquebrantable. Nau narrar. Trilla. Melancólica, reflexiva, con un matiz de preocupación. El eco de las palabras de mi hijo, tu taller es inútil, seguía taladrándome el alma. No era solo la frase, era la forma en que la dijo, con esa mezcla de desdén y aburrimiento como quien aparta un mueble viejo y polvoriento. Lo sentía en mis huesos, en cada herramienta que había forjado con mis propias manos, en cada recuerdo que habitaba en ese espacio sagrado. Nau narrar. Cena. El padre, en su taller, acaricia una herramienta vieja, su mirada perdida. No habían pasado ni 2 semanas desde aquel almuerzo de domingo, pero el ambiente en casa se había vuelto denso, casi irrespirable. Mi hijo, Ricardo, actuaba como si nada hubiera pasado, como si sus palabras no hubieran sido un hacha clavada en mi corazón, o peor aún, como si yo fuera tan irrelevante que mis sentimientos no contaran. Un día, mientras yo lijaba con cuidado una pieza de madera para un encargo, Ricardo entró en el taller. No pidió permiso, simplemente irrumpió, con su teléfono pegado a la oreja. Hablaba a gritos de un proyecto inmobiliario, de optimizar espacios, de rentabilidad. Sus ojos ni siquiera se posaron en mí, ni en el trabajo que con tanto esmero estaba realizando. Nau narrar. SFX, ruido de teléfono en una conversación ruidosa. Sí, hay que mover todo esto, dijo, señalando con la mano abierta hacia mis estantes, llenos de materiales y herramientas. Es un espacio muerto. Papá no lo usa para nada productivo. ¿Un almacén provisional, quizás? Mi sangre se heló. Un almacén provisional. Mi santuario, mi refugio, el lugar donde había pasado más de 50 años de mi vida, transformado en un almacén. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, un nudo apretado de rabia y dolor. Él ni siquiera esperó mi respuesta. Salió tan rápido como entró, inmerso en su conversación telefónica. Nau narrar. Cena. El padre, paralizado, con la herramienta en la mano, mira fijamente el lugar donde su hijo señaló. Esa noche no pude dormir. Las paredes del taller parecían encogerse a mi alrededor, asfixiándome. Pensé en mi esposa, en cómo ella siempre me había animado a seguir con mis pasiones, en cómo admiraba cada pieza que salía de mis manos. Ella nunca me habría tratado así. Su recuerdo era un bálsamo y una punzada al mismo tiempo. Recordé el día en que firmé los papeles de la donación del terreno. Era un gran lote adyacente a la casa familiar, donde Ricardo planeaba construir su propia casa y quizás incluso expandir su negocio en el futuro. Quería asegurarle un buen porvenir. Era mi legado, mi forma de decirles que siempre estarían cuidados, que su futuro estaba en buenas manos. Nau narrar. Trilla. Un ligero cambio a un tono más sombrío y pensativo. Las cláusulas, recuerdo, eran claras. La donación era en vida, con una serie de condiciones. Una de ellas, aunque no explícita en el 200 documento legal, era el respeto por mi bienestar y mi espacio. Una condición moral implícita en cualquier relación padre-hijo, pensé ingenuamente. Ahora, esas condiciones morales parecían papel mojado, o peor aún, un chiste cruel. Ricardo no solo menospreciaba mi taller, sino que ya estaba planificando cómo mover todo lo mío, como si mis pertenencias fueran basura y mi existencia un estorbo. Al día siguiente decidí ir a la ferretería. No necesitaba nada en particular, solo quería salir, pensar con claridad, alejarme de las 4 paredes que mi hijo ya visualizaba como un almacén.
Mientras caminaba por los pasillos, un viejo conocido, don Manuel, el dueño, se acercó. Nau narrar. Cena. El padre caminando por la ferretería. Saluda a don Manuel. Don Antonio, dijo, qué gusto verlo por aquí. ¿Algún proyecto nuevo? Le sonreí débilmente. Solo mirando, Manuel, solo mirando. Nos pusimos a charlar un rato. Me preguntó por mi hijo, por sus negocios. Le conté a medias, intentando ocultar la punzada en mi pecho. Pero él, con su sabiduría de años, notó mi abatimiento. Antonio, me dijo bajando la voz, escuche, no quiero meterme, pero hace unos días vino Ricardo preguntando por unas cotizaciones de demolición. Mencionó limpiar un terreno para una nueva construcción. Me dio la impresión de que hablaba del suyo, del que usted le donó. Un escalofrío me recorrió la espalda. Demolición. ¿Es que acaso iba a demoler el propio taller, mi casa, todo lo que yo había construido? No, no podía ser. Él había hablado de mover todo, no de destruir. Pero la palabra demolición resonaba en mi cabeza como una sentencia. Nau narrar. SFX. Sonido distante de maquinaria pesada, muy sutil como una premonición. Volví a casa con el corazón encogido y la mente en ebullición. Demolición. ¿Significaba eso que mi taller, mi espacio, dejaría de existir por completo? Que Ricardo, sin consultarme, sin respetar mi voluntad, ya había tomado una decisión tan drástica sobre el terreno y, por extensión, sobre mi vida. Nau narrar. Cena. El padre sentado en su mesa de trabajo, con las manos entrelazadas, mirando un punto fijo. Me senté en mi banco de trabajo, la madera fría bajo mis palmas. Este era el lugar donde había soñado, donde había creado, donde había encontrado consuelo. Si Ricardo iba a demolerlo, si iba a borrar mi legado de la faz de la tierra, entonces no merecía la donación, no merecía ese terreno, que para mí era mucho más que unos metros cuadrados. Era una extensión de mi propia historia, un pedazo de mi alma. Mis ojos recorrieron el taller. Cada clavija, cada herramienta, cada mancha de pintura contaba una historia. Y esa historia no iba a ser demolida. No por mi propio hijo. Nau narrar. Trilla. Se intensifica ligeramente, con un tono de determinación emergente. Entonces, una idea que había estado latente en el fondo de mi mente comenzó a tomar forma. Una idea que al principio me pareció radical, casi impensable. Pero la semilla ya estaba plantada. Si él no valoraba lo que yo le había dado, si despreciaba mi vida y mi espacio, ¿por qué habría de mantener esa donación? Recordé haber visto un viejo sobre de papel manila en el fondo de un cajón en mi escritorio. Contenía los documentos originales de la donación, los planos del terreno y quizás los detalles exactos de cómo se había estructurado legalmente. Necesitaba revisarlos, leer cada línea, cada cláusula. Necesitaba entender qué opciones tenía, qué poder residía aún en mis manos. Nau narrar. Cena. El padre se levanta con una nueva determinación. Se dirige a un viejo escritorio. Su mano se extiende lentamente hacia un cajón. No se lo diría a nadie, por ahora. Esto era mío, mi secreto, mi última trinchera. La sensación de ser un estorbo, de ser inútil, se transformó en una chispa de resolución. Quizás no era yo quien era inútil. Quizás lo inútil era un futuro donde mi hijo no respetaba ni mi pasado ni mi presente. Mi mano tembló un poco al abrir el cajón. Había llegado el momento de desenterrar esos papeles, de confrontar la realidad de lo que había hecho y de lo que podría deshacer. El peso de esa decisión era inmenso, pero el dolor de ser ignorado, de ser borrado, era aún mayor. Naunarrar. Trilla. Música se vuelve más introspectiva y ligeramente misteriosa al final, dejando una sensación de anticipación. Necesitaba ver a un abogado, un buen abogado, pero no el mismo que me ayudó a hacer la donación,
alguien nuevo, alguien que me pudiera dar una perspectiva fresca y discreta, alguien que no estuviera conectado con mi hijo o con los asuntos de la familia. La pregunta era, ¿a quién acudir en mi situación? ¿A quién confiarle este secreto que podía cambiarlo todo? Lo descubriría. Mañana empezaría a buscar. Now narrar, SFX, sonido de un cajón, cerrándose suavemente. Luego, un silencio. Now narrar, trilla, tono melancólico, pero con una sutil corriente de determinación que crece y se afianza. Los días que siguieron a Vara aquella conversación con Santiago, si es que podía llamarse así, fueron un torbellino de emociones contenidas. Por fuera, procuraba mantener mi rutina, mis pequeñas reparaciones domésticas, el cuidado meticuloso de mis bonsáis, como un ancla en medio de la tormenta. Pero por dentro, una decisión inquebrantable se forjaba. El eco de sus palabras, tu taller es inútil, se reproducía sin cesar en mi mente, como una vieja cinta desgastada, y cada vez que sonaba, la herida se hacía más profunda, el desprecio más palpable. Mi taller, mi santuario, el lugar donde había invertido no solo mi dinero, sino cada gota de mi pasión, mi creatividad y mi tiempo libre. ¿Inútil? Era como decir que mi vida misma había sido un desperdicio, una pérdida sin valor. No era el único ataque que había recibido de su parte. Recordé la Navidad pasada, cuando mi hija, Elena, había comentado con genuina admiración sobre un viejo reloj que yo había restaurado con esmero. Papá tiene manos de oro, había dicho ella, con un orgullo que me llenó el pecho. Y Santiago, de inmediato, respondió con una risa sarcástica que resonó por toda la sala. Sí, para perder el tiempo en chatarra vieja. Elena lo miró con un reproche, que se notó en el silencio que siguió, pero él ni se inmutó, absorto en su móvil. Now narrar. SFX. Sonido de viento suave en el taller. Herramientas chocando suavemente. Un silencio que invita a la reflexión profunda. Esa vez no había dicho nada. Solo sentí un frío recorrer mi espalda. Un aviso silencioso de lo que vendría. Pero ahora, con la amenaza real de perder mi espacio, el significado de todo cobraba un sentido distinto. No se trataba solo de un terreno valioso. Era mi identidad, mis recuerdos, mi legado personal. Y él quería borrarlos con una simple frase, con una acción desconsiderada y egoísta. Ya no era un simple desplante. Era una demolición planificada de mi ser. Mi teléfono sonó varios días después. Era él. Papá, ¿ya pensaste en cuándo voy a poder llevar las cosas? Mis socios están preguntando por el espacio extra que les prometí, para guardar material pesado, de obra. Dijeron que te darían una compensación por la molestia. Claro. Su tono no admitía objeciones. Era una declaración de hechos consumados. Había asumido la propiedad como suya, planificando su uso y hasta prometiéndolo a terceros, sin siquiera esperar mi consentimiento o una sola palabra de agradecimiento, sin un atisbo de consideración por mi apego al lugar. Para él, yo era un mero trámite. Now narrar. Cena. El padre mira por la ventana del taller, su rostro marcado por la gravedad de la situación y la determinación. El teléfono en la mano, un gesto de cansancio, pero también de resistencia. Santiago, le dije, procurando que mi voz no temblara. Todavía no he tomado una decisión final sobre el taller. Necesito más tiempo para organizar mis cosas. Se oyó un suspiro largo y exasperado al otro lado de la línea. ¿Más tiempo? Papá, eres increíble. ¿No entiendes que tengo un negocio que manejar? ¿Que esta es una oportunidad de oro para crecer? Necesito ese espacio, ya. Sus palabras eran como pequeños cuchillos, cada una buscando el punto débil. Mi supuesta lentitud, mi apego al pasado. Él no entendía que era yo quien estaba creciendo ahora,
hacia una decisión inquebrantable que cambiaría todo. Colgué el teléfono y, para mi sorpresa, me sentí extrañamente calmado. La tristeza seguía ahí, sí, una punzada de dolor por la relación rota con mi hijo, pero mezclada con una firmeza, una convicción, que no había sentido en años. Era hora de actuar, no por venganza mezquina, sino por el respeto que yo mismo me debía, por la dignidad que él me había negado. Mi taller no era inútil, y yo tampoco. Mis años de vida, mis experiencias, tenían un peso, una sabiduría. Fue esa misma tarde cuando llamé al notario, el doctor Morales, el mismo que, con un semblante serio pero justo, había redactado la donación original a Santiago hacía 10 años. Su voz, grave y serena, me infundió una confianza necesaria. Doctor Morales, necesito hacer una consulta urgente sobre la donación de mi terreno. Le expliqué mi intención, omitiendo los detalles más personales de la humillación, pero dejando claro que mis razones eran firmes, producto de una profunda reflexión. Me pidió que acudiera a su oficina con todos los documentos de la propiedad. Y de paso, me preguntó si ya tenía en mente un nuevo beneficiario. Esa noche, la pregunta del notario resonaba en mi cabeza. ¿Quién? ¿Quién sería digno de ese trozo de tierra que albergaba no solo mis recuerdos, sino también el sudor de mis ancestros? Pensé en Elena, mi hija, que siempre había valorado mis pasiones, que siempre había sido mi apoyo incondicional. Pero ella nunca había mostrado un interés particular en el taller en sí. Y yo no quería que este acto, por muy justo que me pareciera, se viera como un favoritismo que pudiera fracturar aún más a la familia. Además, ella ya tenía su propio camino bien trazado, su vida llena. Nau narrar, trilla, música suave y pensativa, con un toque de esperanza creciente y un matiz de nostalgia. Mi mente viajó al pasado, a mis propios inicios como artesano, a los tiempos en que yo soñaba con tener mi propio espacio para crear y construir. Recordé a un joven entusiasta que había conocido años atrás en un evento de la comunidad, un chico talentoso con las manos, pero sin recursos para abrir su propio espacio. Me vino a la memoria haber escuchado rumores sobre una pequeña fundación, Manos que Crean, que ayudaba precisamente a jóvenes artesanos a desarrollar sus talentos, ofreciéndoles talleres, herramientas y formación, un lugar donde aprender y crecer sin las limitaciones económicas que a menudo ahogan los sueños. La idea me golpeó como un rayo de sol, irrumpiendo entre nubes tormentosas. Esa era la respuesta. Mi taller no sería un frío almacén para las ambiciones egoístas de Santiago, sino un vibrante semillero de creatividad, de sueños aún por germinar. Un lugar donde las manos jóvenes, llenas de esperanza, pudieran moldear, construir, pintar, tal como yo lo había hecho en mis mejores años. Esa fundación no solo usaría el espacio, sino que lo honraría, lo haría vivir con un propósito noble. Sería una forma de extender mi propio legado, de transformar la humillación en una oportunidad brillante para otros, para el futuro. El día de la cita con el doctor Morales llegó, un martes gris y lluvioso. Era un reflejo de mi estado de ánimo de los últimos días. Pero yo me sentía extrañamente resuelto, investido de una nueva fuerza. Llevaba conmigo la carpeta con las escrituras, pesada, no solo por el papel que contenía, sino por la abrumadora carga emocional que representaba. En la oficina del notario, el ambiente era denso, formal, con el suave murmullo de papeles y las voces bajas de los asistentes. «Señor Manuel», dijo el doctor Morales, con su voz calmada, «entiendo su decisión. Revocar una donación es un acto serio, un paso importante, pero legalmente es su derecho inalienable como propietario». Asentí,
mirando fijamente la escritura que reposaba sobre el escritorio de caoba pulida, donde el nombre de Santiago estaba grabado en caracteres antiguos. Pensar que en unos momentos ese nombre sería borrado de ese documento crucial. Era el fin de una era familiar y el comienzo de otra, incierta pero llena de potencial. Now narrar, SFX, sonido claro y definido de una pluma estilográfica sobre papel, un ambiente de oficina discreto y formal, el tic-tac lejano de un reloj de pared. Entonces, continuó el notario, ajustándose las gafas, ha decidido finalmente quién será el nuevo beneficiario de su terreno y las construcciones anexas. Respiré hondo. El aire de la oficina se sentía frío en mis pulmones. Sí, doctor Morales. Quiero que el terreno y todo lo que hay en él, incluyendo el taller y mis herramientas, sea donado en su totalidad a la Fundación Manos que Crean. Él tomó nota, con la misma seriedad con la que inscribía el nombre de un heredero en un testamento. Me explicó los pasos legales, los documentos adicionales que necesitaría y la ineludible necesidad de notificar legalmente a todas las partes implicadas, incluyendo, por supuesto, a Santiago. La notificación a su hijo se hará de forma oficial y por escrito, una vez que se registre la nueva escritura de donación, me informó el doctor Morales con voz pausada. Hasta entonces, señor Manuel, le aconsejo encarecidamente que no comente nada con él. Evitará confrontaciones innecesarias, presiones o intentos de persuasión, hasta que el proceso sea completamente irreversible y legalmente inatacable. Su consejo era sabio. No quería un drama familiar prematuro. Solo quería paz para mí, justicia para mi taller y para el espíritu que representaba. Firmé los papeles, uno tras otro, con una mano que sentí sorprendentemente firme. Sentí el peso de la pluma en mis dedos, el roce del papel bajo mi palma. Cada firma era un sello, una reafirmación poderosa de mi voluntad, de mi autonomía recuperada. No era un acto de venganza ruin, sino de autodeterminación, de recuperación de mi propio valor. Estaba recuperando el control sobre mi vida, sobre mi legado, sobre mi futuro. Now narrar. Cena. El padre sale de la notaría. La lluvia ha cesado completamente y un sol brillante se abre paso entre las nubes, iluminando su rostro con una expresión de quietud, resolución y una paz recién encontrada. Cuando salí de la notaría, la lluvia había cesado por completo y un sol tímido, pero persistente, se abría paso entre las nubes grises, pintando el asfalto mojado con destellos dorados. Sentí como si un gran peso se hubiera quitado de mis hombros, un fardo de años de dudas y humillaciones. Había hecho lo correcto, por mí, por mis sueños, por la memoria de mi trabajo y por el futuro que ahora ofrecía a otros. El notario me aseguró que el proceso de registro tomaría unas semanas y solo entonces se enviaría la notificación formal a Santiago. Volví a casa con un secreto que me daba una fuerza inesperada, un poder silencioso. Santiago seguía llamando, cada vez más insistente y exigente. Papá, ¿de verdad no puedes agilizar lo del taller? Te estoy hablando en serio. Necesito ese espacio la próxima semana sin falta. Tengo un encargo grande y no tengo dónde almacenar las piezas. Mis camiones están esperando. Su impaciencia era palpable. Su falta de empatía, descorazonadora hasta el extremo. No había ni una pizca de interés por mi bienestar, solo por su beneficio. Hijo, ya te dije que estoy en eso. Le respondía con una calma que lo irritaba, mi voz serena, cada vez más cerca de que la verdad saliera a la luz. Yo sabía lo que él, en su ceguera egoísta, no podía ni imaginar. Sabía que su ambición desmedida, su desdén por lo que era sagrado para mí, lo habían llevado a una encrucijada que él aún no podía ver, una trampa que él mismo había tendido. Y la revelación
La caída del telón estaba cada vez más cerca, suspendida en el aire como una espada de Damocles sobre su arrogante cabeza. Nau narrar. Trilla, melancólica, pero con un matiz de resolución y dignidad. Sube suavemente. Nau narrar. Cena, oficinas de un notario. Documentos sobre una mesa, pluma a punto de ser usada. El lápiz se detuvo sobre el papel. Mis dedos, ya algo temblorosos por la edad, sostenían el instrumento con una firmeza que no sentía en mi pecho, pero que emanaba de una convicción inquebrantable. La decisión estaba tomada, sellada en lo más profundo de mi alma. Cada palabra de ese nuevo documento, que yacía abierto ante mí, no era solo una cláusula legal, era un ladrillo, un cimiento sólido en el muro que por fin levantaba entre mi dolor, la decepción acumulada y la anhelada paz que buscaba. ¿Está absolutamente seguro de esta modificación, don Ernesto?, preguntó el notario, con una voz suave, casi susurrante, pero cargada de una preocupación genuina. Sus ojos, profundos y curiosos, detrás de unos gruesos cristales, intentaban leer más allá de mi rostro. Intentaban desentrañar la historia no contada que me había traído hasta allí. Nau narrar. SFX. Sonido de papel, siendo hojeado suavemente. Un murmullo de papeles. Más seguro que nunca, licenciado, respondí, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, resonando en el silencio respetuoso de la oficina. En ese momento, no era solo mi voz la que hablaba, era la voz de todos los años de trabajo incansable en mi taller, de cada trozo de madera pulida con esmero, de cada idea que con paciencia y sudor cobró forma bajo mis manos. Era la voz de mi dignidad, la que había sido puesta a prueba y que ahora, finalmente, se reafirmaba. Volví a recordar las palabras exactas de Carlos, su tono de desprecio, tan casual como un comentario sobre el clima, pero con la fuerza de un golpe seco. Tu taller es inútil, papá. Solo ocupa espacio, una reliquia polvorienta que solo junta polvo. Esa frase, pronunciada con tanta ligereza, se había clavado en mi corazón como una espina envenenada, y no había forma de sacarla sin un acto de verdadera, profunda convicción. Había intentado ignorarla, justificarla, perdonarla, pero siempre volvía, quemando. El terreno, ese pedazo de tierra fértil junto al arroyo que había guardado con tanto celo por décadas, mi legado, mi seguro para el futuro de mi hijo, ahora tendría otro propósito. Un propósito digno, un propósito útil en el sentido más noble de la palabra. Un propósito que resonaba con mis propios valores. Firmé. Nau narrar. SFX, pluma raspando papel con firmeza. Un sonido definitivo y liberador. La tinta se secó lentamente sobre el pergamino, y con cada segundo que pasaba sentí que una carga inmensa, un peso acumulado de años de expectativas no cumplidas y silenciosas humillaciones, se desprendía de mis hombros. No era rencor lo que sentía en ese instante, no. El rencor es una emoción corrosiva que nunca me ha gustado. Era, más bien, una tristeza profunda, sí, por la relación que nunca floreció como esperaba, o que se desvaneció entre la ambición y el desinterés, pero también una luz tenue de esperanza, una paz recién hallada. Nau narrar. Cena, flashback vívido. Carlos, de unos 10 años, riendo, sus manos pequeñas manchadas de serrín, ayudando al padre a pulir una pieza en el taller. Había soñado que Carlos, a su manera, continuaría mi legado. No necesariamente con la madera y el cincel, sino con la misma pasión por la creación, la misma dedicación a dar forma, a construir algo valioso con esfuerzo. Pero él había elegido un camino distinto, un camino de números fríos, de ganancias rápidas, de conveniencia y, al parecer, de un desprecio absoluto por lo que para mí era sagrado, el trabajo de las manos, el valor intrínseco de lo artesanal,
el respeto por el espacio personal y por las pasiones ajenas. Su ambición lo había cegado y a mí me había abierto los ojos. Las semanas que siguieron a ese día en la notaría fueron de una calma extraña, casi sobrenatural. Nadie sabía lo que había hecho, excepto el notario y yo. Carlos seguía su vida, ocupado, según él, con sus cosas importantes, sus reuniones, sus llamadas, y yo, en mi taller inútil, seguía trabajando, reparando muebles antiguos, creando piezas nuevas, puliendo la madera hasta que revelara su alma. Pero ahora lo hacía con un nuevo propósito, con una renovada energía y una sonrisa interior que nadie podía ver. Narrar. Cena. Padre en su taller, con luz cálida entrando. Por la ventana, concentrado en una talla. Una expresión pensativa y serena. El nuevo beneficiario del terreno no era una persona, ni una empresa, sino una causa. Había decidido donarlo a la Fundación Manos que Crean, una organización sin fines de lucro que apoya a jóvenes artesanos sin recursos, ofreciéndoles un espacio seguro, herramientas de calidad y capacitación especializada. El terreno se convertiría en su nuevo centro de formación, un lugar donde el arte y la utilidad de las manos serían celebrados, donde el valor de la artesanía sería inculcado y donde ningún talento sería despreciado por ser polvoriento o inútil. Imaginé a esos jóvenes, con los ojos llenos de esperanza y determinación, aprendiendo un oficio que amaran, creando belleza y funcionalidad, construyendo un futuro con sus propias manos y su propia visión. Eso, pensé con una profunda satisfacción, era mucho más útil y trascendente que cualquier otra cosa que el dinero pudiera comprar o que la ambición pudiera destruir. Sería un legado vivo, no una cuenta bancaria. La noticia, inevitablemente, llegó a la familia de la forma más inesperada y dramática. Se acercaba el aniversario de bodas de mis padres, una fecha que siempre habíamos celebrado juntos, una tradición inquebrantable. Carlos, con su habitual arrogancia y su necesidad de ser el centro de atención, había organizado una cena en un restaurante de lujo, la oportunidad perfecta, según él, para anunciar su próxima gran inversión, seguro de que yo estaría allí para asentir con la cabeza, para felicitarle y quizás incluso para ayudarle financieramente, como solía hacer. Cuando estábamos todos sentados alrededor de la gran mesa redonda, con las copas en alto, la luz de los candelabros brillando sobre los cubiertos de plata, Carlos se levantó de su asiento. «¡Familia!», exclamó, con esa sonrisa radiante pero superficial que ya no me convencía, que sentía hueca. «Quiero compartirles una excelente noticia. Estoy a punto de cerrar un negocio inmobiliario que cambiará por completo nuestra situación. Una oportunidad que no se presenta todos los días. Necesitaré, claro, capital, pero la rentabilidad será narrar, SFX, cuchillo raspando un plato, un sonido chirriante y el silencio incómodo que se forma de repente. Lo interrumpí, elevando mi mano con calma, pero con una autoridad que sorprendió a todos. «Carlos», dije, y mi voz era pausada, deliberada. «Antes de que continúes con tus planes, creo que es justo que yo también comparta una noticia con la familia. Una que quizás sea bastante relevante para tus futuros negocios y tus planes de capital». El ambiente se tensó de inmediato, palpable como una cuerda a punto de romperse. Mi esposa, Elena, me miró con una mezcla de preocupación y presentimiento en sus ojos. Mis nietos, absortos en sus teléfonos hasta ese momento, levantaron la vista, sus rostros jóvenes denotando una curiosidad mezclada con la incertidumbre que invadía la mesa. Como bien saben, continué, dirigiendo mi mirada a cada miembro de la familia, pero deteniéndome en Carlos. Durante años he tenido un terreno,
ese que está junto al arroyo y al que le tengo un cariño especial. Siempre tuve la intención de que sirviera para el futuro de nuestra familia, para asegurar su bienestar. Hice una pausa, permitiendo que mis palabras flotaran en el aire. Pues bien, ese terreno, que en algún momento pensé ceder a Carlos para su desarrollo personal y profesional, ahora tiene un nuevo destino. Un destino muy diferente al que todos esperaban. Carlos me miró fijamente. Su sonrisa se había desvanecido por completo, reemplazada por una expresión de creciente alarma y confusión. Papá, ¿de qué hablas? ¿El terreno? Si ya lo habíamos discutido, ya habíamos planeado cómo usarlo para mi proyecto. Sí, lo discutimos, hijo, le recordé, manteniendo la calma a pesar de la creciente tensión. Y tus palabras sobre la utilidad de ciertas cosas, sobre mi taller, me hicieron reflexionar profundamente sobre el verdadero valor de un legado. Así que, después de mucha deliberación, he decidido donar el terreno a la Fundación Manos que Crean. Now narrar, SFX, cubiertos caen sobre la mesa. Un murmullo de sorpresa y exclamaciones ahogadas. Un cristal tintinea. El silencio que siguió a mis palabras fue atronador, más fuerte que cualquier grito. Mi esposa se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de asombro y quizás de un miedo justificado. Mis nietos se miraban entre sí, sin entender del todo la magnitud de mis palabras, pero sintiendo la innegable e inmensa tensión que había tomado posesión del comedor. Carlos se puso lívido. El color abandonó su rostro. ¿Qué? ¿Una fundación? Papá, ¿te has vuelto completamente loco? Ese terreno vale millones. Es nuestro por derecho. Es mi herencia, mi futuro. Su voz era un silbido furioso, apenas controlada. No, Carlos, le corregí suavemente, pero con una firmeza que no admitía discusión. No es nuestro, era mi terreno, y ahora es de una fundación que enseña un oficio, que valora el trabajo manual, que da esperanza y herramientas a quienes desean crear. Justo lo contrario de lo que tú consideras inútil y polvoriento. Su cara era una mezcla explosiva de furia, incredulidad y un desconcierto que rozaba la desesperación. Pero papá, estás cometiendo un error garrafal. Esto es una locura inaudita. ¿Cómo pudiste hacer algo así sin consultarme, sin mi consentimiento? Lo consulté contigo, hijo, le recordé, mi voz inalterable. Lo consultaste conmigo cuando despreciaste mi taller, mi pasión, mi esfuerzo de toda una vida. Cuando me dijiste que era una reliquia polvorienta y que solo ocupaba espacio. En ese momento entendí que no valorabas lo que yo valoraba, que no compartíamos la misma visión del mundo, ni del legado. Y si no valorabas mi mundo, ¿cómo podría confiarte un legado tan importante que para mí representa mucho más que dinero? Now narrar. Trilla. La música se intensifica levemente, dramática y reflexiva, marcando el clímax emocional. La cena terminó abruptamente, en medio de un caos emocional. Carlos se levantó de la mesa con tal brusquedad que su silla chirrió ruidosamente al arrastrarla por el suelo. «Esto no se va a quedar así, papá», vociferó, con los ojos inyectados en sangre. «Lo vas a lamentar amargamente, me las vas a pagar». Y se marchó del restaurante, casi corriendo, dejando un rastro de vergüenza, silencio y un aire de cristales rotos. Mi esposa se acercó a mí, susurrando con la voz temblorosa. «Ernesto, ¿estás realmente seguro de esto? Es tu hijo, a pesar de todo». «Estoy más que seguro, Elena», le respondí, tomando su mano fría entre las mías. «Es mi hijo, sí. Y precisamente por eso necesitaba que entendiera el verdadero valor de las cosas, el valor de la dignidad y el respeto. No todo en la vida es dinero, ni propiedades. Hay cosas que simplemente no tienen precio». Los días
se volvieron semanas, las semanas, meses. Carlos dejó de hablarme por completo. Mis nietos, influenciados por su padre, también se distanciaron. Sus llamadas y visitas se volvieron esporádicas y luego inexistentes. Fue doloroso, no lo negaré. Sentía el vacío de su ausencia, la herida de una familia rota por la incomprensión. Pero a la vez, y esto es lo más sorprendente, sentía una paz profunda y un sentido de integridad que hacía mucho, muchísimo tiempo no experimentaba. Nau narrar. Cena. Padre en su taller, trabajando en un mueble intrincado, con una luz cálida sobre su rostro, una sonrisa serena y un brillo en los ojos. Visité el terreno varias veces. Ya no era un simple solar vacío, cubierto de maleza. Los arquitectos de la fundación ya estaban haciendo mediciones, trazando planos, visualizando el futuro. Se construiría un espacio amplio y luminoso, talleres modernos y aulas para que cientos de jóvenes pudieran aprender y desarrollarse. Ver sus planos detallados, la ilusión y la pasión en los ojos de los directivos de la fundación, me llenó de un calor especial, de una sensación de que había hecho lo correcto. Gracias de corazón, don Ernesto, me dijo la directora de la fundación con los ojos brillando. Este lugar transformará incontables vidas. Su legado será inmenso, mucho más allá de lo que pueda imaginar. No hay de qué, respondí, sonriendo, mi corazón ligero. Espero que aquí se demuestre, una y otra vez, la utilidad, la belleza y la dignidad intrínseca de las manos que crean, que construyen, que innovan. Unos meses después, en medio de la construcción de los primeros cimientos, recibí una carta. Era de Carlos, corta, fría, formal, pero llena de reproches velados. Intentaba deslegitimar mi decisión. Hablaba de venganza de anciano, de manipulación de un padre senil. Pero al final había una línea, una única línea, que me hizo suspirar con amargura y comprensión. Mi gran inversión falló, papá. Necesitaba desesperadamente ese terreno para saldar mis deudas. Nau narrar. Cena. Padre leyendo la carta junto a la ventana de su taller, la expresión agridulce, pero sin arrepentimiento. Ahí estaba la verdad desnuda. No era por la herencia en sí, no era por el respeto a mi voluntad, sino por la falta de recursos para su propio proyecto fallido, su propia ambición desmedida. El desprecio por mi taller no había sido una opinión inocente, era parte de una mentalidad que solo veía utilidad en lo que le servía a él, lo que le daba dinero rápido y sin esfuerzo, lo que podía explotar. Su desprecio era, en realidad, un reflejo de su propia superficialidad. No le respondí la carta. Ya no había nada que decir, nada que explicar. Había sembrado, con dolor, la semilla de la dignidad. Él tendría que cosechar las consecuencias de sus propias palabras y acciones. Mi taller, esa reliquia polvorienta que tanto había despreciado, ahora era más que nunca mi santuario, el lugar donde mi espíritu se sentía libre, donde mis manos, ya viejas y sabias, seguían creando vida de la madera. Y el terreno, ese que Carlos consideraba su derecho inalienable y que había despreciado como parte de mis cosas inútiles, ahora era un semillero de futuros artesanos, un testimonio viviente de que el verdadero valor no se mide en metros cuadrados, ni en cifras bancarias, ni en la velocidad de las ganancias, sino en la pasión, el respeto, la utilidad profunda que uno le da a su vida, y más importante aún, a la vida de los demás. Nau narrar. Trilla. Música se vuelve más emotiva, reflexiva y esperanzadora. Sube suavemente para la transición final. Así terminó mi historia, o al menos una parte crucial de ella. Aprendí que la justicia, a veces, llega tarde, pero llega, y a menudo de las maneras más inesperadas.
Aprendí que la dignidad, una vez perdida o pisoteada, puede ser recuperada con actos de profunda convicción y valentía. No fue fácil. El camino de la verdad y el respeto propio pocas veces lo es. Y el costo fue alto. Pero la paz que siento hoy, al saber que mis decisiones honran mis valores más profundos y que mi legado servirá para un bien mayor, es simplemente invaluable. Now narrar. Cena. Padre mira directamente a cámara, con una expresión de sabiduría, calma y una leve sonrisa. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Alguna vez han tenido que tomar una decisión difícil para proteger su dignidad o sus valores, aun sabiendo que podría generar conflicto o distanciamiento con sus seres queridos? ¿Cómo lo manejaron? Me gustaría mucho leer sus historias y sus valiosas reflexiones en los comentarios. Sus experiencias son importantes. Si esta historia les ha tocado el corazón, si les ha resonado de alguna manera, les pido por favor que le den un me gusta al video. Ese pequeño gesto ayuda mucho. Y si conocen a alguien que crean que necesite escuchar este relato, compártanlo. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para no perderse más relatos de vida, de justicia poética y de la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Su apoyo significa el mundo para mí y para esta comunidad. Gracias por escuchar. Now narrar. Trilla. Música emotiva y esperanzadora cierra el video, subiendo a un crescendo final y desvaneciéndose.